¿Alguna vez te has preguntado si lo que ves y crees es toda la realidad? ¿Qué pasaría si descubrieras que todo lo que conoces es solo una sombra de algo más grande? Hace mucho, mucho tiempo, había una cueva oscura y profunda escondida dentro de una montaña gigante. Esta cueva era muy especial porque guardaba un secreto que cambiaría la forma en que entendemos el mundo. En lo más profundo de la cueva, donde nunca llegaba la luz del sol, vivían unos prisioneros. Estos hombres y mujeres habían nacido y crecido en la oscuridad, atados con cadenas desde siempre, sin poder moverse ni voltear la cabeza. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, nunca habían visto la luz del día ni la belleza del mundo exterior. Los prisioneros estaban sentados en fila de espaldas a la entrada de la cueva, mirando fijamente a la pared de piedra que tenían enfrente. Detrás de ellos había una fogata grande que hacía sombras en la pared, y los prisioneros veían esas sombras todo el tiempo. Entre el fuego y los prisioneros había un camino elevado por el que pasaban constantemente figuras portando todo tipo de objetos, estatuas de animales, plantas y personas hechas de madera y piedra. Estas figuras, al pasar frente al fuego, proyectaban sus sombras en la pared que los prisioneros contemplaban incesantemente. Para los cautivos, estas sombras eran la única realidad que conocían. Nunca habían visto otra cosa, nunca habían experimentado el mundo más allá de esas formas oscuras y cambiantes en la pared de roca. Para ellos, esas sombras eran la vida misma, el universo entero contenido en esos contornos difusos y en constante movimiento. Los prisioneros habían desarrollado un lenguaje propio para describir las sombras que veían, nombraban cada forma, cada movimiento, creando historias y teorías sobre el significado de esos patrones cambiantes. Algunos se consideraban sabios, capaces de predecir cuándo aparecería cierta sombra o qué forma tomaría la siguiente. Otros competían para ver quién podía recordar la secuencia más larga de sombras, creyendo que en esa habilidad residía la verdadera sabiduría. Pero entre los prisioneros había uno, un joven llamado Aletheia, que era muy curioso y quería aprender más que los demás. Aletheia no se conformaba con solo mirar las sombras y decir qué eran. Él quería entender qué significaban esas sombras, quería saber más de lo que sus ojos podían ver. Todos los días y todas las noches, Aletheia miraba las sombras con mucha atención, y eso preocupaba a los otros prisioneros. Mientras los demás se divertían adivinando qué sombra venía después, Aletheia buscaba cosas más importantes, como conexiones secretas entre las formas que se movían en la pared. «¿No os habéis preguntado nunca», decía Aletheia a sus compañeros, «de dónde vienen estas sombras? ¿Qué hay más allá de la pared que contemplamos?» Sus palabras eran recibidas con risas y burlas. «Más allá de la pared», respondían los otros prisioneros, «no existe nada más allá de la pared. Estas sombras son todo lo que hay, todo lo que siempre ha sido y todo lo que existirá». Pero Aletheia no se dejaba disuadir. En su mente comenzó a formarse la idea de que debía haber algo más. Algo que explicara la existencia de esas sombras que tanto fascinaban a sus compañeros. Un día, mientras Aletheia estaba sumido en sus pensamientos, ocurrió algo extraordinario. Uno de los prisioneros, por razones que nadie pudo explicar, logró liberarse de sus cadenas. Quizás fue un descuido de sus captores, o tal vez la fuerza de voluntad del prisionero finalmente superó la resistencia del metal. Sea como fuere, el hecho es que, por primera vez en su vida, uno de los cautivos era libre de moverse. El prisionero liberado, aturdido y confundido, se puso de pie con dificultad. Sus músculos, atrofiados por años de inmovilidad, protestaban con cada movimiento. Con pasos vacilantes, comenzó a girarse, alejándose de la pared que había sido su único mundo durante toda su vida. Lo que vio lo dejó sin aliento. El fuego, esa fuente de luz que nunca antes había contemplado directamente, lo cegó momentáneamente. Sus ojos, acostumbrados solo a la penumbra y a las sombras, ardían ante la intensidad de la llama. Poco a poco, mientras sus ojos se adaptaban a la nueva realidad, el prisionero liberado comenzó a distinguir las figuras que pasaban por el camino elevado.
Vio las estatuas, los objetos que proyectaban las sombras que había observado durante toda su vida, y más allá, en la distancia, pudo vislumbrar la entrada de la caverna, un punto de luz brillante que prometía un mundo aún más grande y desconocido. Abrumado por esta revelación, el prisionero liberado se volvió hacia sus compañeros aún encadenados y mirando la pared exclamó con voz temblorosa: «Amigos míos, no podéis imaginar lo que acabo de ver. Las sombras no son más que proyecciones de objetos reales. Hay un mundo entero más allá de esta pared, un mundo que nunca hemos conocido». Sus palabras fueron recibidas con incredulidad y hostilidad. Los otros prisioneros, incapaces de comprender o aceptar lo que su compañero les decía, lo acusaron de estar loco, de haber sido corrompido por alguna fuerza maligna. «¡Mentiroso!», gritaban. «¡Traidor! ¿Cómo te atreves a cuestionar la realidad que todos conocemos? Las sombras son todo lo que existe, todo lo que importa». El prisionero liberado, descorazonado por la reacción de sus compañeros, decidió que debía mostrarles la verdad. Con gran esfuerzo, comenzó a liberar a uno de ellos, tirando de sus cadenas y ayudándolo a ponerse de pie. Pero el prisionero recién liberado, en lugar de agradecer su nueva libertad, se resistió violentamente. El dolor en sus ojos al mirar el fuego, la confusión ante este nuevo mundo que se abría ante él, era demasiado para soportar. Prefería volver a la seguridad de sus cadenas, a la familiar comodidad de las sombras en la pared. Aletheia, que había observado toda la escena en silencio, sintió que su corazón se llenaba de una mezcla de emoción y temor. Por un lado, la confirmación de que existía algo más allá de las sombras lo llenaba de una alegría indescriptible. Por otro, la reacción de sus compañeros le hacía temer las consecuencias de buscar la verdad. El prisionero que había sido liberado primero, viendo que sus esfuerzos por convencer a sus compañeros eran en vano, tomó una decisión radical. Con pasos decididos, se dirigió hacia la entrada de la caverna, hacia esa luz brillante que prometía un mundo nuevo y desconocido. A medida que se acercaba a la salida, la luz se hacía más intensa, más cegadora. El dolor en sus ojos era casi insoportable, pero el deseo de conocer, de ver más allá de las sombras, lo impulsaba a seguir adelante. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el prisionero emergió de la caverna. La luz del sol, brillante y cálida, lo envolvió por completo. Al principio, el dolor en sus ojos era tan intenso que cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos. Pero poco a poco, a medida que sus ojos se adaptaban, comenzó a vislumbrar el mundo que lo rodeaba. Lo que vio lo dejó sin aliento. El cielo azul, gigantesco e infinito, las montañas majestuosas que se alzaban en la distancia, los árboles mecidos por la brisa, sus hojas de un verde brillante que nunca antes había imaginado. El canto de los pájaros, el murmullo de un arroyo cercano, el aroma de las flores silvestres, todo era una revelación. El prisionero liberado se quedó allí, inmóvil, tratando de asimilar la belleza y la complejidad del mundo que se desplegaba ante sus ojos. Cada nuevo detalle que descubría lo llenaba de asombro y maravilla. Las nubes que se movían lentamente en el cielo, los insectos que zumbaban entre las flores, la textura de la hierba bajo sus pies descalzos. Pasaron horas, tal vez días, mientras el ex prisionero exploraba este nuevo mundo. Aprendió a distinguir los colores, a reconocer las diferentes formas de vida que lo rodeaban. Comprendió el ciclo del día y la noche, maravillado ante la luna y las estrellas que aparecían en el cielo nocturno. Y con cada nuevo descubrimiento, con cada nueva comprensión, sentía que su mente se expandía, que su percepción de la realidad se transformaba de maneras que nunca había imaginado posibles. Pero a medida que su asombro y alegría crecían, también lo hacía un sentimiento de responsabilidad. Pensaba en sus compañeros aún encadenados en la oscuridad de la caverna, contemplando las sombras y creyendo que eso era todo lo que existía. Sentía la necesidad imperiosa de volver, de compartir con ellos lo que había descubierto,
de liberarlos de su ignorancia. Con el corazón lleno de voluntad, el ex prisionero decidió regresar a la caverna. Sabía que no sería fácil. Sus ojos, ahora acostumbrados a la luz del sol, tendrían que readaptarse a la oscuridad. Y lo que era aún más difícil, tendría que encontrar una manera de hacer que sus compañeros comprendieran y aceptaran esta nueva realidad. Al entrar nuevamente en la caverna, la oscuridad lo envolvió como un manto pesado. Sus ojos, cegados por la penumbra, apenas podían distinguir las formas familiares. Tropezando y tanteando las paredes, se acercó a sus antiguos compañeros de cautiverio. «Amigos míos», dijo con voz temblorosa por la emoción, «he visto cosas maravillosas, cosas que jamás hubiera podido imaginar. Hay un mundo entero más allá de esta caverna, un mundo lleno de luz, color y vida». Pero sus palabras fueron recibidas con burlas y desprecio. Los prisioneros, aferrados a la única realidad que conocían, se negaban a creer en la existencia de algo más allá de sus sombras familiares. «¡Mentiroso!», gritaban. «Has perdido la razón. No existe nada más allá de estas paredes, nada más allá de las sombras que vemos». El ex prisionero, desesperado por hacerles entender, intentó describir lo que había visto. Habló del sol, de los árboles, de los animales que corrían libremente, pero sus palabras carecían de sentido para aquellos que nunca habían experimentado tales cosas. Incluso Aletheia, que siempre había sospechado que había algo más allá de las sombras, encontraba difícil creer en las maravillas que describía su compañero. La realidad que les presentaba era tan vasta, tan diferente de todo lo que conocían, que resultaba casi imposible de comprender. El ex prisionero, viendo la incredulidad en los ojos de sus compañeros, comprendió que las palabras no serían suficientes. Decidió que la única manera de hacerles entender era mostrándoles, liberándolos uno por uno y guiándolos hacia la luz. Comenzó con Aletheia, cuya mente abierta y curiosa lo hacía el candidato ideal para esta transformación. Con cuidado y paciencia, le quitó las cadenas y lo ayudó a ponerse de pie. Aletheia, aunque temeroso, se dejó guiar por su compañero. El dolor en sus ojos al ver el fuego, la confusión ante los objetos que proyectaban las sombras, todo era abrumador. Pero la promesa de un mundo más allá, de una verdad más profunda, lo impulsaba a seguir adelante. Paso a paso, Aletheia y su guía se acercaron a la entrada de la caverna. La luz, cada vez más intensa, hacía que Aletheia quisiera retroceder, volver a la seguridad de la oscuridad familiar. Pero su compañero lo alentaba, asegurándole que el dolor era temporal, que la recompensa valdría la pena. Finalmente, emergieron de la caverna. Aletheia, cegado por la luz del sol, cayó de rodillas, su cuerpo temblando por la intensidad de la experiencia. Poco a poco, a medida que sus ojos se adaptaban, comenzó a ver el mundo que lo rodeaba. La reacción de Aletheia fue aún más intensa que la de su compañero. Lágrimas corrían por sus mejillas mientras contemplaba el cielo, los árboles, las montañas en la distancia. Cada nuevo descubrimiento lo llenaba de asombro y alegría. «¿Cómo es posible?», susurraba Aletheia, su voz quebrada por la emoción. «¿Cómo pude vivir toda mi vida sin saber que esto existía?». Su compañero, sonriendo con comprensión, le explicó que lo que veían era la verdadera realidad, que las sombras en la caverna no eran más que pálidos reflejos de este mundo inmenso y hermoso. Aletheia pasó días explorando este nuevo mundo, maravillado ante cada descubrimiento. Aprendió sobre el ciclo de las estaciones, sobre las diferentes formas de vida que habitaban la Tierra. Comprendió conceptos que antes le eran totalmente ajenos: el tiempo, el espacio, la causalidad. Pero al igual que su compañero antes que él, Aletheia sentía la responsabilidad de compartir este conocimiento con los demás prisioneros. Sabía que no sería fácil, que se enfrentaría a la incredulidad y el rechazo, pero también sabía que no podía dejar a sus compañeros en la ignorancia, condenados a una vida de sombras, cuando existía un mundo tan maravilloso fuera de la caverna. Con renovada determinación, Aletheia y su compañero regresaron a la caverna.
esta vez armados con la experiencia y el conocimiento adquirido. Estaban decididos a liberar a los demás prisioneros sin importar cuán difícil fuera la tarea. Al entrar en la caverna, la oscuridad los envolvió nuevamente, pero esta vez sus ojos, acostumbrados a la luz del sol, podían distinguir más detalles en la oscuridad. Veían las cadenas que ataban a sus compañeros, el fuego que proyectaba las sombras, los objetos que pasaban por el camino elevado. Se acercaron a los prisioneros que seguían contemplando las sombras en la pared, ajenos a la presencia de sus antiguos compañeros. «Amigos», comenzó Aletheia con voz suave pero firme, «hemos regresado para liberaros. Hay un mundo más allá de estas paredes, un mundo que supera vuestra imaginación». Los prisioneros, sorprendidos por la voz familiar pero cambiada de Aletheia, se agitaron en sus cadenas. «¿Aletheia?», preguntó uno de ellos. «¿Eres tú? ¿Qué te ha pasado? Tu voz suena diferente». Aletheia sonrió, aunque sabía que sus compañeros no podían verlo. «He visto la verdad, amigos míos. He visto el mundo del cual estas sombras no son más que pálidas imitaciones». Sus palabras fueron recibidas con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Algunos prisioneros se burlaban, otros escuchaban con atención, intrigados por el cambio en su antiguo compañero. Aletheia y su compañero comenzaron la ardua tarea de liberar a los prisioneros uno por uno. Con cada liberación se enfrentaban a una nueva batalla. Algunos se resistían violentamente, aterrorizados por el dolor en sus ojos al ver el fuego y los objetos reales. Otros se dejaban guiar con curiosidad, ansiosos por descubrir la verdad que Aletheia les prometía. El proceso fue largo y agotador. Días, semanas, tal vez meses pasaron mientras Aletheia y su compañero trabajaban incansablemente para liberar y educar a los demás prisioneros. Pero no todos estaban dispuestos a aceptar esta nueva realidad. Algunos prisioneros, incluso después de ser liberados y llevados a la entrada de la caverna, se negaban a salir. El miedo a lo desconocido, el dolor de la luz, era demasiado para ellos. Preferían volver a la seguridad de sus cadenas, a la familiaridad de las sombras en la pared. Pero no todo era armonía y progreso. Entre los prisioneros que se negaban a ser liberados, surgió un líder. Este hombre, al que llamaremos Scotty, veía la misión de Aletheia como una amenaza a su forma de vida. Scotty había sido uno de los sabios de la caverna, respetado por su habilidad para predecir e interpretar las sombras. La idea de que todo su conocimiento fuera una ilusión era más de lo que podía soportar. «No escuchéis a estos traidores», gritaba Scotty a los prisioneros que aún permanecían encadenados. «Quieren destruir nuestra forma de vida. Quieren arrebatarnos todo lo que conocemos y amamos. Las sombras son nuestra realidad, nuestra verdad». Sus palabras encontraron eco en muchos de los prisioneros, temerosos del cambio y del dolor que implicaba enfrentarse a una nueva realidad. Se formaron dos bandos en la caverna, los que buscaban la verdad y la libertad, y los que se aferraban a la ilusión de las sombras. Aletheia se enfrentó a un dilema moral. ¿Era correcto forzar la verdad sobre aquellos que no la deseaban? ¿El conocimiento y la libertad eran un derecho o una elección? Después de mucha reflexión, Aletheia llegó a una conclusión. No podía obligar a nadie a aceptar la verdad, pero tampoco podía negar la oportunidad a aquellos que estaban dispuestos a enfrentarla. «Amigos míos», dijo Aletheia, dirigiéndose a todos los habitantes de la caverna, «no estoy aquí para destruir vuestra forma de vida, sino para ofreceros una elección. Aquellos que deseen permanecer aquí, contemplando las sombras, son libres de hacerlo. Pero aquellos que quieran conocer la verdad, que quieran ver el mundo en toda su belleza y complejidad, tienen la oportunidad de hacerlo. La elección es vuestra». Sus palabras tuvieron un impacto profundo. Algunos prisioneros, inspirados por la honestidad y la compasión de Aletheia, decidieron dar el paso hacia la libertad. Otros, aún temerosos pero curiosos, pidieron más información antes de tomar una decisión. Scotty y sus seguidores, sin embargo, se mantuvieron firmes en su rechazo.
decidieron permanecer en la caverna, contemplando las sombras, convencidos de que esa era la única realidad que importaba. Aletheia respetó su decisión, aunque su corazón se entristecía al pensar en las maravillas que estos prisioneros nunca conocerían. Pero sabía que la verdadera libertad incluía la libertad de elegir, incluso si esa elección significaba permanecer en la ignorancia. Y así, el mito de la caverna, nacido de la mente brillante de un filósofo, se convirtió en una parábola universal sobre la naturaleza del conocimiento, la percepción y la realidad. ¿Te has quedado con ganas de más? Únete a nuestra comunidad en YouTube para explorar más historias fascinantes y reflexiones profundas. Suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje de descubrimiento.